Muy buenas noches, queridos amigos de Anatomía 2. Vamos a hacer un análisis de las imágenes que van para este primer parcial, de Anatomía 2. Empezaremos con la imagen de la mama. O sea, de la mama debemos de repasar todo. O sea, la mama es sumamente importante. Recuerden que la mama tiene un lecho mamario que está formado principalmente por el pectoral mayor y una pequeña porción del serrato mayor. La mama se extiende verticalmente, o sea, verticalmente desde el segundo espacio intercostal hasta el sexto espacio intercostal, segunda sexta costilla, y transversalmente se extiende desde la línea paraesternal hasta la línea medio clavicular. Ahora tenemos que la mama está formada por un tejido lobulillar, o sea, unos lobulillos mamarios que son el número de 15 a 20, de los cuales salen unos conductos que se llaman conductos galactófaros, que generalmente hacia su porción distal se dilatan, formando unos senos o dilataciones, los cuales van a perforar el pezón. Ahora, recuerden que en estos lobulillos mamarios es que generalmente ocurre la producción de la leche, que la producción de leche es mediada hormonalmente y la eyección de la leche es mediada hormonalmente debido a que tenemos acá, el pezón está rodeado por un tejido, o sea, un músculo liso que se contrae mediado hormonalmente por la hormona oxitocina. Este músculo liso carece de glándulas sebáceas, de glándulas sudoríparas, de pelo. Generalmente se contrae cuando se va a inyectar leche, aunque también puede contraerse por un estímulo sensorial. Recuerden que el hematoma del pezón a este nivel es de T4. De la mama hay que saber principalmente la irrigación. Recuerden la principal arteria torácica interna que da las intercostales anteriores, de las cuales van a salir ramas perforantes que van para la mama directamente. Tenemos la torácica lateral, tenemos la torácica superior, la rama pectoral y la toracoacromial. Importantísimo la parte de la linfa. Recuerden que el 75% de la linfa de la mama va a los nódulos linfáticos axilares, un pequeño porcentaje va a los nódulos diafragmáticos o frénicos inferiores y otra parte va a los paraesternales, los cuales se comunican los del otro lado, lo que puede permitir que se haga metástasis hacia el lado contrario, hacia la mama contraria. El drenaje venoso es satélite. Lo principal es que también hay venas intercostales posteriores de la segunda a la cuarta. Importante esa comunicación porque de ahí la sangre venosa puede dirigirse a la columna vertebral y esa es la vía por la que se disemina el cáncer de mama hacia el cerebro. Ahora, en esta imagen podemos analizar rápidamente. Nosotros vamos a tener la tráquea. Recuerde que la tráquea se va a bifurcar a nivel del plano transverso del tórax, que eso se localiza entre el disco intervertebral que está entre T4 o T5. De ahí la tráquea se va a dividir en sus dos partes, que son el bronquio principal derecho, que realmente parece más como una continuación de la tráquea. Es más ancho, aunque es más corto. El hecho de que sea más ancho, recuerden, que da la predisposición a que los objetos que se vayan por la vía aérea tengan más predisposición ahí se hace el bronquio principal derecho que al izquierdo. El izquierdo, a diferencia, es más horizontalizado, es más estrecho, aunque es más largo, viceversa. O sea, de aquí eso es lo más relevante, saber que los bronquios como tal son irrigados por las arterias bronquiales. Ahora, aquí nosotros tenemos la aorta torácica. De ella tenemos que hablar de sus ramas, siempre las clasificaciones de la arteria torácica. Las arterias se van a dividir en tres grandes grupos. Vamos a tener arterias que son anteriores y se van para vísceras, que están en la línea media, que son las arterias esofágicas, que son arterias anteriores viscerales impares. O sea, aquí tenemos arterias esofágicas que se van para el esófago. Recuerden que el esófago tiene una porción en el cuello, la porción cervical del esófago, irrigada por las tiroides inferiores, mientras que esta, que es la porción esofágica, estará irrigada por parte de las arterias esofágicas, que son el número de 2 a 5, y salen como arterias anteriores o viscerales impares, que salen directamente de la aorta torácica. Ahora, también de la aorta torácica nosotros vamos a tener arterias que son viscerales pares. Las viscerales pares en este sentido son arterias que se van para vísceras.
Recuerden que a este nivel nosotros tendríamos lo que son los pulmones. Tenemos el pulmón derecho, las arterias pulmonares o las arterias bronquiales derechas salen directamente de la aorta torácica. Cuando se habla de los pulmones, recuerden que hay dos conceptos, que tenemos una irrigación que es nutricia, porque el parénquima pulmonar necesita nutrientes. Esa irrigación, o sea, los bronquios, el tejido conectivo y todo eso necesita nutrientes. La irrigación nutricia del pulmón la dan las arterias bronquiales, de ahí que hay dos bronquiales para el pulmón izquierdo y una bronquial para el pulmón derecho. Ahora, el pulmón tiene otra irrigación, que es la irrigación funcional, que está dada por las arterias pulmonares, que va a transportar la sangre para que se oxigene en el interior de los pulmones. O sea, importante la clasificación de las arterias. Tenemos arterias parietales pares, como son las intercostales posteriores, la subcostal, que son arterias que van a salir en pares y se van para la parte periférica. O sea, en esta imagen esto es lo principal. Cuando se analizan los músculos del torso, o sea, tenemos acá el músculo esplenio de la cabeza. Recuerden, el músculo esplenio de la cabeza es un músculo que su función es flexión lateral del cuello y rotación lateral de la cabeza hacia el lado activado. Es importante que tanto el músculo esplenio de la cabeza como los músculos del dorso, que aquí se ven, generalmente son inervados por una rama de los nervios espinales. Vamos a hacer esta imagen para que ustedes recuerden un concepto. No sé, imaginen que ese es un cuerpo vertebral, estas son las apófisis transversas, esta es la apófisis espinosa. Entonces recuerden, aquí tendríamos la costilla que se va para adelante, o sea, el espacio intercostal. Recuerden que a este nivel sale el nervio intercostal, o sea, el nervio raquídeo como tal. El nervio raquídeo, generalmente es importante que sepan que tiene un ramo que se va hacia atrás, que es el ramo posterior del nervio raquídeo, que generalmente se va directo a inervar a los músculos que están en la región posterior, y tiene un ramo anterior, que ese es el nervio que se va en el espacio intercostal y forma parte del van. Importante eso, recuerden que el van va entre, o sea, el van se localiza entre el músculo intercostal interno y el músculo intercostal íntimo. Ahora, importantísimo que sepan que los músculos del dorso son inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales. Ahora, acá nosotros tenemos el origen de tres músculos de estos, que son, si nos vamos de medial a lateral empezando, vamos a tener ese que se localiza acá, que es el espinoso. Se llama espinoso porque va insertado en la parte interna de las apófisis espinosas. Por fuera del espinoso tenemos ese que va ahí, que se llama el longísimo, y el otro que sale de acá desde una parte del ilio, se va insertando en las costillas, se llama ilio costal. O sea, eso es lo más relevante que hay que conocer en tanto a esos músculos. Ahora, si nosotros vamos y visualizamos la imagen del diafragma, debemos de empezar hablando en relación a sus orificios. O sea, los orificios del diafragma son importantes que los conozcamos. Dentro de ellos tenemos el orificio de la vena cava, que se localiza principalmente a nivel de T8. Por ahí pasa la vena cava inferior y una rama del nervio frénico derecho. Importante, ese orificio se dilata durante la inspiración. Recuerden que durante la inspiración la cúpula diafragmática desciende, haciendo que el diámetro en la cavidad torácica sea más alto, o sea, sea más amplio en sentido de superior a inferior. Aumentando el diámetro, la presión en el interior, que estaba en -2, se hace más negativa y puede llegar hasta -8. El hecho de que la contracción diafragmática se haga más, hace que la presión en la cavidad torácica se hace más negativa, hace que la cavidad torácica funcione como si fuera una especie de bomba, succionando la sangre que viene desde la cavidad abdominal y permitiendo que el flujo sea más fisiológico en contra de la gravedad. Ahora, importante eso, por esa razón, el orificio de la vena cava debe de dilatarse, porque durante la inspiración, cuando el diafragma desciende, el hiato se hace más grande para que pueda pasar mayor volumen de sangre. O sea, ese es un dato importante. O sea, acá tenemos el hiato esofágico. Recuerden que el hiato esofágico se forma principalmente por el pilar derecho del diafragma, aunque el hiato esofágico se localiza a la izquierda de la línea media. Por ahí pasa el esófago y los nervios vagos derecho e izquierdo, que se van a convertir ya a este nivel en el abdomen. El izquierdo en tronco vagal anterior y el derecho en tronco vagal posterior. Eso es importante
importante también que ese hiato funciona como un esfínter, que es el esfínter esofágico inferior. Ahora, hacia la porción más posterior tenemos el hiato aórtico, que se localiza a nivel de la vértebra de T12. Por ahí pasa el conducto torácico, por ahí pasa también sistema ácido hemiácido, en ocasiones el nervio esplénico. O sea, es importante que sepan eso. ¿Qué más es importante? En tanto a la diafragma, recuerden, en tanto al diafragma, el diafragma tiene, sensitivamente hablando, dos inervaciones, una en la porción central, que es la del nervio frénico, y una sensibilidad periférica, que la dan los nervios intercostales de los segmentos torácicos inferiores. O sea, esa parte es importante, chicos. La inervación motora del diafragma, la del nervio frénico, que se origina del segmento medular de C3, C4, C5. 75% de las fibras se originan de C4. Eso es relevante, o sea, por eso es que el paciente que tiene un accidente donde se ve comprometido el segmento medular de C4 en la médula de forma completa, el paciente se muere puede morir o tener problemas para respirar, porque se va a lesionar la mayor parte de la fibra del frénico, y de ahí viene paro cardiorrespiratorio. O sea, en tanto al diafragma, ya la irrigación ustedes se la saben. Vamos a pasar a esta imagen rápidamente, o sea, realmente es un repaso, porque ya sé que ustedes se saben todo eso. En esta imagen tenemos la coronaria izquierda, acá tenemos la coronaria derecha. La coronaria derecha, en tanto a su recorrido, lo que hace es que se da una vuelta y se va hacia la cara posterior, donde se va a continuar como interventricular posterior. La coronaria izquierda da una rama, que es la interventricular anterior o arteria descendente y anterior, que es la que más se ocluye en los infartos agudos del miocardio, y da una arteria circunfleja que dará la vuelta hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿qué más? Si nosotros seguimos en esta imagen analizando, tenemos que saber lo que irriga de forma global cada arteria. Recuerden que la arteria dominante es la que da la interventricular posterior, que en este caso es la arteria coronaria, en más de derecha, en más del 90% de los casos. Ahora, de forma global, la coronaria derecha irriga el tabique interventricular posterior, el tercio posterior, irriga el nodo SA en un 60% de la población, el nodo AB en un 80%, la mayor parte de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. O sea, eso hay que saberlo. Afortunadamente para nosotros, la que menos se ocluye es la coronaria derecha, porque si sea fuera la que más se ocluyera, o sea, el daño sería mayor, porque hubiera mayor número de enfermedades en la que se bloqueara el nodo AB y el nodo SA, o sea, mayor número de bloqueo auriculoventricular y de enfermedad del nodo enfermo. O sea, deben de tener pendiente lo que irriga específicamente cada coronaria, porque en caso de una obstrucción se verán afectadas dichas estructuras. Ejemplo, si se bloquea la coronaria izquierda, nosotros vamos a tener que se va a bloquear los 2 tercios anteriores del fascículo del tabique interventricular. Se van a bloquear, o sea, se van a necrosar los fascículos auriculoventriculares, tanto derecho como el izquierdo. Se va a necrosar la mayor parte de la aurícula derecha, aurícula izquierda. En ese sentido, la irrigación de la coronaria es muy importante, porque cada coronaria, desde el punto de vista funcional, funciona como una arteria terminal, porque lo que irriga la derecha generalmente no lo irriga la izquierda. Entonces eso es importante en ese sentido. Ahora, una vez que uno tiene esta imagen acá, lo primero es que uno debe de saber cuál lado es derecho y cuál lado es izquierdo, para que todo vaya bien. Recuerden que el lado izquierdo maneja presión, por lo tanto la masa muscular estará más desarrollada. O sea, el lado izquierdo, también en este corte, ese es el lado izquierdo, por la parte de la masa muscular. Entonces tenemos que el ventrículo izquierdo está separado de la aurícula izquierda por la válvula mitral. Tienen que saber que ella se ausculta a nivel del quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Aquí tenemos la válvula aórtica, porque ustedes se fijan a continuación del ventrículo izquierdo en este sentido. La válvula aórtica se localiza a nivel del segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Aquí también se visualiza la válvula aórtica. Aquí se ven los senos aórticos o los senos de Valsalva,
que es ahí donde salen las coronarias. Recuerden que la coronaria se nutre en diástole. Deben de conocer el foco de ocultación de la mitral. Recuerden, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Como parte, recuerden que el tabique interventricular tiene una porción muscular, que es la mayor, y una pequeñita parte que es membranosa. Déjame ver qué tal. Recuerden que la porción membranosa, la unión es que se va a dividir el fascículo AB en la rama derecha, que se va a dirigir para pasar por la trabécula septomarginal o banda moderadora, mientras que la rama izquierda se va a distribuir una parte aquí en el septum y otra se va a la rama al pilar anterior y al pilar posterior para distribuirse en esos niveles. O sea, de la imagen, esas son las estructuras más importantes, relevantes que deben de conocer. En esta imagen fundamental, diferenciar el pulmón izquierdo del pulmón derecho. O sea, principalmente para diferenciar el pulmón izquierdo está la parte que habíamos dicho de la escotadura cardíaca. También, si ustedes se saben las impresiones de cada pulmón, puede relacionar solamente viendo la cara medial. Ejemplo, el pulmón izquierdo, recuerden que tiene la impresión de la aorta torácica o descendente y tiene una impresión a un surco del arco o callado aórtico. O sea, esas partes son importantes. Aquí tenemos la escotadura cardíaca formada principalmente por el ventrículo izquierdo en este nivel. La disposición de las estructuras en el ilio es importante. Recuerden que las estructuras más inferiores son las venas, las estructuras más superiores son las arterias y lo más posterior son los bronquios principales. Ahora, en el pulmón derecho tenemos la desembocadura de la vena cava superior, tenemos la ácigo. Recuerden que la vena ácigo desemboca en la vena cava superior, que tenemos el arco de la ácigo ahí. Miren ya la ácigo como tal, otra vez, arco, ácigo. Igual aquí lo mismo, anterior inferior, venas pulmonares, arterias pulmonares superiores y bronquiales posteriores. Ahora, en esta imagen es importante diferenciar lo que es pleura parietal, que es lo que se ve en blanco, de lo que es pleura visceral. O sea, recuerden, pleura parietal va a recibir irrigación de las arterias intercostales, los nervios también intercostales, y el drenaje venoso de las intercostales que van a la ácigo. Mientras que la pleura visceral todo es diferente. O sea, a este nivel, la pleura visceral, nosotros vamos a tener que la pleura visceral, la irrigación como tal de esta parte, está dada por las arterias bronquiales, que son las que dan irrigación nutricia al pulmón. Recuerden eso. Importante acá, cuando uno visualiza los pulmones, debe de saber una diferenciación entre irrigación nutricia, funcional, lo que hace el parasimpático en el pulmón, que es que aumenta la secreción de moco, produce broncoconstricción, vasodilatación, contrario a lo que usa el simpático, que es todo lo contrario. En ese sentido, baja el moco, produce broncodilatación, vasoconstricción. O sea, importante eso en ese sentido. Aquí deben de conocer el conducto torácico, la linfa de qué parte del cuerpo drena. Aquí se ve la vena ácigo que desemboca en la cava posterior, cava superior, en la vena cava superior. Ahí se ve el orificio realmente. Tenemos el esófago, que en su superficie está el plexo esofágico formado por rama del vago. Recuerden, es el conducto arterioso, el nervio laríngeo recurrente. Realmente en esta imagen son lo más relevante en ese sentido. Ahora vamos a la imagen de corazón. Si ustedes conocen la parte de lo que era el seno coronario, cómo se forma, la parte de las venas, recuerden que él se forma de la unión de la vena cardíaca magna, que viene de la aurícula izquierda, y una rama de la vena oblicua de la aurícula izquierda. O sea, el seno coronario se forma de la vena cardíaca magna y de la vena oblicua de la aurícula izquierda. Ya de ahí el seno coronario va a desembocar en la cara posterior de la vena cava superior. Ahora, el seno coronario recibe como tributaria a la vena cardíaca media, que es continuación, o sea, acompaña a la arteria que se ve aquí, que se llama arteria interventricular posterior. Entonces la vena que va ahí es vena cardíaca media o vena cardíaca interventricular posterior. La vena cardíaca menor falta de ahí. Eso que se ve aquí es la arteria coronaria derecha. O sea, el libro hace una referencia curiosa,
Y es que aquí entre la coronaria derecha y la vena cardíaca menor es el único lugar donde la sangre va en el mismo sentido. O sea, aquí la sangre va para el seno coronario, la sangre venosa, y la sangre arterial se va para distribuirse en su territorio. Espero que hayan notado el corazoncito. Ya todo esto acá es arteria, eso es vena aurícula derecha. Eso que se ve acá es aurícula izquierda. Esto es base del corazón, recuerden. Mejor estudio para visualizar la base, un ecocardiograma transesofágico. Si vamos a esta imagen, recuerdo lo que habíamos dicho de la vena ácido, cómo se forma, dónde desemboca. Ahí drena la mayor parte de la sangre de la cavidad torácica, por no decir toda, por algunas excepciones. Pero se podría decir que toda la sangre venosa de la cavidad torácica desemboca en la vena ácido. De ahí ella va a desembocar en la vena cava superior. Importante eso. Ya en la parte de la radiografía, lo que debemos de apreciar son las diferentes estructuras anatómicas. Recuerden que tenemos la tráquea acá, tenemos receso costo mediastínico, receso costo diafragmático. Recuerden los términos, lo que hablamos en la clase de radiografía, que lo negro es radio lúcido, lo blanco es radio opaco. Ahora, hay enfermedades en las que los recesos se pueden borrar porque lo que está negro se pone blanco, o sea, se pone opaco, una radiopacicidad a este nivel. ¿Qué enfermedades pueden producir radiopacidad? Recuerden que ya lo dimos en clase, por ejemplo, neumotórax, pirotórax, acúmulo de algún líquido patológico, porque el líquido tiene una baja densidad y se ve hipodenso. Por lo tal, todo lo que tiene líquido se verá blanco, o sea, algo que te pueda dar hipodensidad sería un neumotórax o un hemotórax. Mientras que hay enfermedades en las que la parte negra se puede ver más intensa de la cuenta. En este caso, nosotros podemos hablar de que el paciente tiene un aumento de la radiolucidez. Eso generalmente se ve en enfermedades donde el paciente tiene trastornos pulmonares, como un neumotórax a tensión. Entonces, nada, espero que le haya servido de agrado. Realmente el video de acá es corto porque esta es la anatomía más fácil, el primer parcial más fácil de todas las anatomías en este sentido. Aún así les deseo mucho éxito y nada, chao. Nos vemos el próximo día de clase.